con las dudas y consultas que tienen respecto a la práctica que les he dejado en la plataforma. ¿Tienen dudas, consultas? Sobre la utilización de la llave selectora, eso sería, profe. Ya. Bien. Ya, vamos a hacer unos cuantos ejercicios, lo que nos alcance el tiempo para reforzar algunos que tal vez no han podido avanzar mucho. A ver, ahorita les voy a mostrar en pantalla la práctica que tenía. Bien, esta es la práctica que tenían. Ahorita está disponible también. Aquí está. Vale, ahora vamos a abrir. Listo, ya está en la plataforma. Esto tenemos que simularlo, las prácticas de simulación en el programa Logosoft 8. Es importante que realicen los circuitos de forma consciente y así poder simularlos en el PLC, ¿no? Bien, de estos ejercicios, a ver, vamos a hacer el 3. Ya, el 3 vamos a hacer. Les voy a enseñar una función especial que es el set y reset para que puedan usar esa otra opción. A ver, dice, una máquina trituradora de goma tiene dos motores. Motor 1 activa un chimango que mete los residuos a la trituradora y el motor 2 es de la trituradora. Ambos motores deben encender con un pulsador NA y deben quedarse funcionando hasta que se decida presionar el pulsador NC para detener el motor. Estamos hablando de dos motores. Ambos motores tienen que ponerse a funcionar al mismo tiempo. Y nos venimos entonces al programa Logosoft V8. Aquí tenemos aquí está. Tenemos el Logosoft V8. Venimos aquí para hacer la simulación en lenguaje ladder. ¿Sí? Entonces empezamos a describir los componentes de entrada. La primera entrada va a ser inicio o arranque, como quieran llamarle. En comentario le ponemos inicio, aceptar y aquí ya me sale la aclaración. El I2 va a ser parada. ¿Sí? Y sacamos la función especial que ustedes pueden observar acá. La función especial que se llama relé autoenclavador. El set reset. La ventaja de esta función especial es que dándole un pulso al set haces enclavar esta función especial y para desenclavar lo puedes realizar metiendo un pulso a la función reset. El reset es reiniciar, el set es dar inicio. Entonces, como pueden ver aquí, tiene dos terminaciones. El set para dar inicio con un pulso, basta un pulso, se autoenclava esta función. Para quitar ese autoenclavamiento de esta función, le das un pulso al reset y ya, se quita la función. ¿Sí? Entonces, normalmente, como necesito un pulso, los contactos o los pulsos que van a ingresar al set y reset tienen que ser normalmente abiertos. Pero eso va a depender de qué tipo de entrada física tengas. Ahora más rato les voy a explicar. No se olviden que los pulsadores normalmente cerrados, los rojos,
vienen con contacto cerrado, ¿sí? Y cuando conectas un abierto, como en este caso, como el físico está cerrado, cuando simulemos esto se va a cerrar. Eso tengan en cuenta. Bien, teníamos que utilizar un contacto abierto para empezar a arrancar los motores. Me vengo aquí para usar un contacto abierto de la función autoenclavador. Y esto lo conecto directamente a la bobina Q1 y Q2. La bobina Q1, el motor 1 activa el chimango y el motor 2 la trituradora. Entonces a la salida Q1 le voy a decir que se llama el chimango, y a la salida 2 le voy a decir que es la trituradora. Listo, aceptamos. Después dice el chimango es el que mete y recibes a la trituradora, y el motor 2 activa la trituradora, pero ambos deben encender con un solo pulsador, el NA, y deben quedarse funcionando hasta que se decida presionar el pulsador NC para detener el motor. Entonces el chimango va a estar conectado en paralelo con la trituradora, y estos dos dependen de la función de la entrada especial de set y reset. Cuando empezamos a simular, sabemos que la entrada 1 es inicio. Perdón, aquí ha habido algo. Aquí le ponemos inicio. Entrada 1 va a ser inicio, la entrada 2 va a ser parada. Muy bien. Ahí está. ¿Sí? En la simulación vamos a tener que definir tanto la entrada 1 como la entrada 2. Nos dirigimos, nos acercamos hacia la entrada que estás escogiendo, le damos clic derecho, parámetros de simulación, clic izquierdo, le decimos a la entrada 1 que va a ser un pulsador normalmente abierto para dar inicio, y a la entrada 2, clic derecho, parámetros de simulación, clic izquierdo, tiene que ser un pulsador normalmente cerrado, ¿sí? Y le damos a aceptar. Bien, en esto ustedes pueden observar que mi entrada 2 es normalmente cerrado porque es de parada, y yo he declarado en esta parte un contacto abierto. Al realizar la simulación o al ejecutar el proceso, automáticamente me marca cerrado esto, porque la entrada física ya está mandando señal. Y habíamos dicho que el set y reset funciona solamente con pulsos. Entonces, como me está mandando continuamente una señal, no voy a poder ejecutar el proceso. Por lo tanto, si necesito en este caso que este pulsador de la entrada 2 sea abierto, y como tengo cerrado en la entrada física, voy a utilizar un contacto normalmente cerrado para que cuando llegue a simularse, este circuito simule un contacto abierto. Listo, ahí está. Simulamos. Como esto es cerrado y me está mandando la señal la entrada física, entre cerrados se comportan como un circuito normalmente abierto. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos eso, llegamos a la simulación, dándole solamente un pulso a la entrada I1. ¿Sí? Vemos cómo llega a activarse el chimango y la trituradora. Para detener este proceso, lo único que tengo que hacer es un pulso a la entrada 2 para que se detenga, un pulso para iniciar el proceso, otro pulso para detener el proceso, un pulso para iniciar el proceso, otro pulso para detener el proceso. Ahora, esta función especial, como es nueva, si quieren pueden ir practicándolo para ver si les conviene usar esta función especial.
o si prefieren hacer el autoenclavamiento, que también es de manera sencilla. Pero van a ver más adelante que algunas aplicaciones con esta función son más fáciles. Tal vez alguna duda, consulta, algo que quieran que se aclare. Ninguna, ya. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. ¿O tienen algún ejercicio en particular? Menos el último. Bien, a ver, vamos. Profe, hay ejercicios, no recuerdo cuál, pero hay ejercicios donde no tiene la aplicación o el programa, lo que es la llave selectora, luego algunos temporizadores, creo, el cíclico, esas cosas, profe. Ya, de la llave selectora. Ya, aquí el 10. Bien, el 10 dice, un torno industrial tiene una llave selectora de 3 posiciones que permite definir el sentido de giro de un motor trifásico, y con un pulsador NA se puede hacer el arranque y con un pulsador NC el apagado del motor. El encendido y apagado deben tener indicadores luminosos en ambos sentidos de giro. A ver, un torno industrial va a usar una llave de 3 posiciones, ¿no es cierto? Para definir el sentido de giro vamos a usar la llave selectora. Al lado izquierdo le vamos a poner, en el lado izquierdo va a ser sentido horario, al medio va a ser apagado y al lado derecho va a ser sentido antihorario. ¿Sí? Entonces izquierdo horario y la llave selectora en la parte derecha va a ser sentido antihorario. Entonces un pulsador normalmente abierto y un pulsador normalmente cerrado va a ser el que va a encender ambos procesos. El que va a cambiar el sentido de giro para ver si va a ir a la izquierda o derecha va a ser la llave selectora. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, nos venimos a ver a la simulación. Nos venimos al logo. Listo. Entonces, la llave selectora lo que básicamente hace es utilizar dos entradas. ¿Sí? La llave selectora de 3 posiciones es la unión de dos llaves selectoras en una sola pieza. Ustedes cuando se fijen en la llave selectora de 3 posiciones se van a dar cuenta que en la parte de atrás existen dos módulos de contactos normalmente abiertos, el 3-4, y lo único que hace la llave selectora es presionar el módulo izquierdo o el módulo derecho, ¿sí? Entonces es como tener dos pulsadores en paralelo que dependiendo a la posición que necesite activar, muevo la llave a la derecha o muevo la llave a la izquierda. Eso significa que para poder usar una llave selectora voy a tener que utilizar dos entradas físicas. Y estas dos entradas físicas, para el lado izquierdo puedo usar la entrada I1 y para el lado derecho voy a usar la entrada I2. Entonces en la entrada I1 le voy a decir, habíamos dicho que vamos a ponerle sentido horario, ¿sí? Y para la llave selectora que va a ir a la entrada 2 va a ser el sentido antihorario. Bien. Ahora sí, si se activa la entrada 1, no debería activarse la entrada 2, ¿no es cierto? Porque nunca se va a dar el caso en la llave selectora que ambas entradas se activen, porque tiene 3 posiciones. ¿Sí? Entonces, para garantizar
que no se active la entrada 2 cuando se active la entrada 1, lo que voy a hacer es agarrar un cerrado y le voy a poner entrada 2, cruzado, y al antihorario le voy a poner una entrada 1 cruzado. Con eso estoy garantizando de que por más que se quieran activar la otra entrada, no va a poder, porque este contacto que se va a activar tiene el contacto cerrado cruzado. Por lo tanto, cuando se active cualquiera de los dos, automáticamente el contrario va a quedar desactivado. ¿Sí? Bien, muchachos. Ahora sí. Teniendo en cuenta eso, nosotros podemos empezar a diseñar para que presionando I1 tengamos con dos pulsadores la entrada, para que tengamos el sentido de giro horario, que va a ser con una salida Q1, y la I2 para que tengamos el sentido antihorario. ¿Sí? A ver, ahora, ¿cómo hacemos esto? Con un pulsador. Bien, muchachos, a ver, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es activar una marca para que me activen los sentidos horarios y los sentidos antihorarios. Entonces venimos aquí. Vamos a usar las marcas que son memorias virtuales. Y estas memorias virtuales son como las salidas físicas, solo que no expresan un resultado en una salida discreta. Por ejemplo, las salidas físicas, que son el Q1, Q2, Q3, Q4, te dan una salida. Te dan una salida para que tú puedas conectar un accionador. Pero estas marcas son bobinas o son memorias internas que te permiten ejecutar procesos como si fueran unas bobinas, pero son memorias internas que no representan un cambio de estado en las salidas físicas. ¿Sí? Vamos a poner aquí, le vamos a poner un nombre, le vamos a poner antihorario. Perdón, esto va a ser horario. El I1 va a ser horario. Esta marca va a ser horario. Y la otra marca va a ser M2 antihorario. ¿Listo? Ya. ¿Cuál es la ventaja de tener un sentido horario y un sentido antihorario? La ventaja que tengo aquí es que puedo manejar los contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados para manejar los procesos. Vamos a poner un contacto normalmente abierto. Esto va a pertenecer a la marca 1. A la marca 1. ¿Sí? Y vamos a manejar otro contacto que va a pertenecer a la marca 2. La marca 2. ¿Listo? Una vez hecho esto, lo que yo voy a hacer es utilizar la entrada. Voy a usar la entrada 3 para darle inicio. Y voy a utilizar una entrada 4 para utilizarla como parada. Aceptar. Como este es el sentido horario, le voy a dar a la salida Q1, le voy a decir que gire en sentido motor horario. Le voy a poner motor horario. Y el motor horario va a autoenclavar este proceso.
Para autoenclavar vamos a usar la salida Q1. Ya tendríamos nuestro circuito para el sentido horario. Y para el sentido antihorario hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo acá. Va a ser la misma, el mismo I3 de inicio, el I4 de parada. Lo que va a diferenciarse aquí va a ser la salida Q2 que tiene que decir sentido antihorario. Aquí coloca sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, si nosotros ejecutamos el proceso, tendríamos que tener la llave selectora o bien en el sentido I1 o bien en el sentido I2. Y eso va a activar o bien la marca 1 o la marca 2. Si escojo el I1 como sentido horario, la parte izquierda de la llave selectora, se va a activar la marca 1. Se activa el sentido M1, este se activa. Y cuando yo le dé inicio, ¿sí? Le voy a dar inicio, va a activarse el sentido del motor horario. Y ahora, estamos utilizando el mismo I3, pero este sentido del Q2 no va a activar por el hecho de que la marca 2 está desactivada. ¿Sí? Lo veremos en simulación. El I1, como es una llave selectora, va a ser un interruptor. I2 también va a ser un interruptor. I3 es nuestra llave de inicio, va a ser un pulsador abierto, mientras que el I4 es nuestra llave de parada. Va a ser un contacto normalmente cerrado. ¿Sí? Bien, entonces, con la llave selectora van a poder escoger o bien el lado izquierdo o bien el lado derecho. La entrada 1 es el lado izquierdo, el sentido horario. Lo escojo. Cuando escojo el sentido horario, fíjense, se llega a cerrar el contacto del I1, pero el cruzado llega a abrirse. ¿No es cierto? Llega a abrirse. Entonces, eso me garantiza de que no exista ese cruce de las dos acciones. He activado la marca 1 del sentido horario, se activa la marca 1 para dar inicio al motor horario. Entonces, con la entrada I3, que es del pulsador de inicio, yo voy a activar el encendido del motor en sentido horario. ¿Sí? Lo apago. Puedo volver a activar el sentido del motor horario. Lo apago. Puedo volver a activar, lo apago. ¿Sí? Quiero escoger el sentido antihorario. Entonces, se desactiva el I1 y se activa el I2. Y con el mismo pulsador I3 debería activarse el sentido antihorario. Y vemos que sí se activa el sentido antihorario. Se activa el sentido antihorario, se apaga con la entrada 4. Se activa el sentido antihorario, se apaga con él. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta respecto a este ejercicio? O tal vez es muy largo. Tal vez ustedes lo han hecho en menos pasos. ¿Se entiende o no se entiende? Entender se entiende, profe, pero hay que practicar nomás. Bien, ¿cómo sería Profe, este? tengo una consulta, Dime. curiosidad. ¿Por qué en algunos contactos, en vez de cerrador, se pone abierto, pero internamente en su configuración se pone como cerrado? Eso depende de la salida física que estés usando. Por ejemplo,
En este caso, el de parada aquí estamos diciendo que es abierto, pero cuando llegamos a simular aparece como cerrado, ¿no ve? Bueno, eso es porque la entrada 4 es dependiente de un pulsador normalmente cerrado. Si a la entrada 4 le hacen llegar la señal de entrada de línea, esa entrada cambia de estado. Si esta entrada 4 fuera un normalmente cerrado y le estaría llegando línea a esa entrada, entonces esto cuando lleguemos a simular se va a abrir. Pero en este caso la entrada 4 es un cerrado, este es un abierto, significa que como le está llegando línea, este va a sufrir un cambio de estado en su entrada. En este caso se pondría cerrado. Para más claridad, a ver, ahí está, normalmente abierto, pero la entrada 4 nosotros hemos declarado que es un pulsador normalmente cerrado. Y por norma ustedes saben que el botón rojo con nomenclatura 1, 2 es cerrado. Eso significa que el cable que hemos cableado del pulsador a la entrada 4 ya está llevando energía desde que empecemos a subir la palanca del PLC. Por esa razón, esta entrada 4 se pone en contacto normalmente cerrado a la hora de la simulación, por más que hayas declarado que está abierto. Eso depende de las entradas físicas. Ya está bien, profe. A ver, vamos a hacer este mismo ejercicio con el set y reset. Con el set y reset lo que haces es igual. Declaras una entrada I1 que le vamos a llamar horario. Le vas a poner una entrada I2 que le vas a llamar antihorario. Y sí o sí tenemos que hacer el cruce por si alguna vez pasa algo. Arriba va a ir el I2, abajo va a ir el I1. Y así garantizamos de que no haya ese problema. En este ejercicio sí o sí haríamos el uso de memorias virtuales. Voy a usar una memoria virtual y le voy a poner el nombre de horario y la memoria 2 va a ser el antihorario. Le voy a poner antihorario. Antihorario y este tiene que ser el horario. Ahí está el horario, ok. Y con la función set y reset lo que voy a hacer es declarar la entrada I3. Voy a declarar la entrada I3, voy a declarar la entrada I4. Como necesito un abierto y el I4 va a ser cerrado, cerrado con cerrado va a dar abierto. Vengo a la parte de las funciones especiales, RS, set y reset. I3 es el inicio. I4 va a ser parada. I4 tiene que ir al reset, el I3 tiene que ir al set. Utilizo un contacto normalmente abierto que va a pertenecer a esta función set y reset. Ok. Otro contacto abierto que va a pertenecer también a la función set y reset. Y para que me activen los motores tengo que tener bien la entrada horario, que en este caso sería de la marca 2, perdón, la marca 1, o la habilitación del sentido antihorario, que sería la marca 2.
Estos los voy a conectar directamente a la salida. Q1, Q2, motor 1, motor 2, motor 1, motor 1 horario. El Q2 va a ser motor antihorario. Ok. Bien, damos la simulación. El I1 es para la llave selectora, lado izquierdo. El I2 es para la llave selectora, lado derecho. I3 inicio y 4 parada. Sí, lo primero que tengo que hacer para que todo esto active. Aquí hay un detalle muchachos. Esto necesita sí o sí un permiso para llegar a funcionar, que va a ser de las entradas de las marcas izquierda o derecha. Listo. Bien. Lo primero que tengo que hacer es escoger o lado izquierdo o lado derecho. Escojo lado izquierdo para que empiece a funcionar el motor. Lo activo con la entrada I3, ¿sí? Y lo apago con la I4. I3, I4, I3, I4, I3, I4. Selecciono la llave selectora al lado derecho, activo con I3, me activa el motor antihorario y apago con I4. ¿Sí? Es así de sencillo. Ustedes ya definen si van a usar este método del set y reset. En algunos ejercicios con set y reset es mucho más fácil que en otros, y en otros ejercicios se les va a complicar un poco más. Entonces ya eso tienen que ver con cuál les va mejor a ustedes, con cuál van desarrollándose mejor. Sí, vamos a hacer el ejercicio 12, el 13 mejor, donde dice, les voy a mostrar ahorita, el tiempo se nos va a acabar ya. El ejercicio 13 dice: una trituradora de plástico tiene dos motores. El motor 1 empieza a funcionar con un pulsador NA y después de 5 segundos el motor M1 se apaga, enciende el motor M2. Funciona por 7 segundos y se apaga el M2 y vuelve a encender el M1. Y va a realizar este proceso continuo y cíclico hasta que se presione el pulsador NC y se detenga todo el proceso. ¿Sí? Entonces es un proceso cíclico continuo. Aquí vamos a hacerlo. Es un proceso cíclico continuo. Lo que vamos a hacer también para darle inicio, vamos a usar un autoenclavamiento. Y uno va a ser inicio. Y 2 va a ser la entrada de parada. Y voy a utilizar una bobina, pero esta bobina tiene que ser una marca para no desperdiciar una salida física. Y con el autoenclavamiento de esa misma bobina de la marca 1. Listo, con esto ya he garantizado mi autoenclavamiento. ¿Sí? Una vez que se active la bobina M1, va a dar paso para que pueda encenderse la salida del motor 1. La salida del motor 1, ¿sí? Profe, no se ve la pantalla. No me digan. Está compartiendo. No se ve nada. Profe, nada de lo que has hecho hemos visto. A ver. Estos juguetes de atrás nomás, profe, estaban moviéndose solitos. Ya listo, aquí está, he hecho un autoenclavamiento. Inicio,
un abierto inicio, un abierto para la parada, una marca escogido, he autoenclavado con esa marca y estoy usando un contacto de esa marca. Nada, profe. Se ve, profe. A ver, Matías, una actualizada, dale, ya va a salir. A ver, vamos a, por si acaso, otra vez más. Ahora sí. Ahora sí. Ahí. ¿Se ve, no? Ya. Entonces, la marca 1 tiene que activar al motor 1. ¿Sí? El Q2, entonces lo vamos a poner motor 1. Motor 1. Listo. Este motor 1 tiene que funcionar por 5 segundos, por lo tanto voy a usar un temporizador con retardo a la conexión. Le pongo aquí minutos, segundos y aquí voy a poner el 5. ¿Sí? Bien, si quiero agregarle aquí un comentario, esto pertenece al motor 1, 5 segundos. Listo. Bien. Al mismo tiempo que se active el motor 1, debería activarse este temporizador. ¿Sí? Y al activarse este temporizador, después de que cumpla los 5 segundos, voy a conectar un contacto normalmente cerrado que pertenezca a ese temporizador para que corte la alimentación al motor 1 y al mismo tiempo voy a usar el mismo contacto de ese temporizador, pero en este caso normalmente abierto, para que me encienda al motor 2. Al motor 2. ¿Sí? Bien, hasta ahí el proceso. Arranca M1, enciende el motor 1, el temporizador empieza a contar 5 segundos. Después de los 5 segundos le quita la energía al motor 1 y se activa el motor 2 con este contacto abierto del temporizador. Y al momento de activarse el motor 2 deberíamos tener también otro temporizador. Y en este caso debería funcionar durante 7 segundos. ¿Sí? Entonces, aquí deberíamos colocar uno normalmente cerrado para cortar el motor 2, ¿no es cierto? Pero si nosotros agarramos este cerrado que teníamos que colocar aquí y lo colocamos en esta parte, estaríamos garantizando de que se corte la energía al temporizador 1 y al cortar la energía al temporizador 1 vamos a resetear todito esto. Al resetear todo esto va a reiniciar el proceso y va a volver a contar 5 segundos, después aquí 7 segundos. Pasa los 7 segundos, se abre este contacto, reinicia todo esto y vuelve así un ciclo continuo. ¿Sí? Hay un detalle aquí que cuando ustedes quieran conectar un contacto normalmente cerrado del temporizador 2 no les va a dejar. Eso porque en el protocolo de comunicación que tiene Logo no te permite utilizar contactos de funciones especiales en serie por el problema de la temporización y de los relojes que usan. Te dice la recursión solo puedes realizar vía salidas marcas, te dice, ¿no? Entonces, si tenemos ese problema, lo único que tienes que hacer es conectar un temporizador, un contacto del temporizador 2 normalmente abierto, que al cumplir los 7 segundos te active una marca y esa marca la conectas ahí y con eso abres el circuito. Por eso es importante las marcas, porque son memorias que nos permiten manejar circuitos y contactos abiertos, cerrados, como en este caso. Pasa los 7 segundos, se activa la marca 2, entonces aquí le voy a decir que esto se llame marca 2. Aquí está la marca 2 y va a reiniciar todo el proceso. ¿Sí? A ver, empezamos a simular. La entrada 1 es un pulsador normalmente abierto, es el inicio. La entrada 2 es un pulsador normalmente cerrado.
Ok, ¿sí? Correcto. Bien, damos inicio. ¿Sí? Si se fijan, se enciende el motor 1 por 3, 4, 5 segundos, se apaga y pasa al motor 2. Se enciende por 6, 7 y vuelve a reiniciar el proceso. Vuelve a reiniciar el proceso. ¿Sí? Fácil y sencillo. Ahora, hay una forma más fácil de hacer esto. Entonces, es importante que en esta parte donde dice temporizadores, como decían ustedes, no hay algunas cosas que que hemos usado en otros simuladores y que no existen aquí, ¿no ve? Entonces, lo único que tienen que hacer, muchachos, es echarle una revisadita, porque existe esta función especial. Les voy a mostrar. Esta es entrada I2. Listo, el parada. Voy a usar mi set y reset, que en este ejercicio sí me va a ser más sencillo la cosa. El inicio va al set y la parada va al reset. Ok, ahí ya está. Voy a usar una salida normalmente abierta de esa función especial. Le voy a llamar RSF, autoenclavamiento, y voy a usar una temporización de generador de impulsos asíncrono. ¿Sí? Este es un generador de pulsos que me permite tener dos estados. El estado TH, que sería el tiempo hold en minutos segundos, y el TL, el tiempo low. ¿Sí? Entonces, el TH significa el tiempo en alto o el tiempo encendido, y el TL, el tiempo L, el slow, tiempo bajo o el tiempo apagado. Entonces, lo que voy a hacer es simular lo que se ha hecho con el temporizador cíclico. Con el temporizador cíclico que han usado. En un lado un tiempo y al otro lado otro tiempo. ¿Sí? Una vez que tengo esos dos, lo que voy a hacer es utilizar un normalmente abierto de ese temporizador, generador de impulsos. Le voy a declarar uno cerrado, uno abierto. A la bobina 1 le voy a decir que se va a llamar motor 1, y a la bobina 2 le voy a decir que se va a llamar motor 2. Listo. Y tengo que esperar a que se active la función especial y recién conecto estos. Y van a ver la magia de este temporizador especial. Le doy simulación, le voy a dar set, y tenemos el contador alto que hace que funcione el motor 1 durante 5 segundos, y el estado bajo que hace que funcione durante 7 segundos el motor 2. Motor 1 5 segundos, el motor 2 por 7 segundos, y con estos tres simples pasos hemos resumido lo que hemos hecho hace rato. ¿Dudas, consultas respecto al generador de pulsos? Ninguna, eso está bien. Aquí tiene un tercer terminal, ¿sí? Aquí tiene un tercer terminal que han debido observar. El generador de pulsos, que se llama INB. ¿Para qué sirve el INB? Aquí les voy a mostrar ahorita con una entrada 3. El INB es para invertir, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que inviertes? Ahorita van a ver. Lo que se invierte con el INB es el estado. El estado en el cual va a empezar a simular. Por ejemplo, ahorita sin manipular esa entrada del inversor,
empieza arrancando el estado alto que activa el motor 1, ¿no es cierto? Pero si yo activo el inversor, va a invertir. ¿Qué significa esto? Que ya no va a arrancar primero el estado alto, sino va a arrancar el estado bajo. ¿Sí? Como pueden ver, arranca el motor 2 primero, el estado bajo. Le quito la entrada 3, que es el inversor, y activa el estado alto. ¿Sí? Bien, muchachos, la clase está grabada dentro de... Mañana a más seguridad lo voy a subir a la...